Bien, entonces arrancamos con el documento. Como siempre tenemos acá el link a la práctica 2, que es la práctica que estamos haciendo en este momento. La bibliografía básica sigue siendo la misma, el capítulo 4 del libro Matemática Discreta con una computadora, que ya está en la versión traducida, como les comentaba Luciana el otro día. No nos viene mal siempre arrancar para ver el calendario, a ver en dónde estamos. Hoy es miércoles 15, estamos acá, dice inducción y ensayo de parcial. Ya vamos a ver qué significa eso que vamos a hacer hoy. La práctica que estamos haciendo es la práctica 2 justamente. La idea es que puedan hacer hasta el ejercicio 17, pero en realidad ustedes ya tienen la herramienta para completar toda la práctica. De manera que solamente nos quede el lunes para repasar para el parcial. Bueno, entonces como verán, nos queda el lunes como consulta para el primer parcial y después el miércoles vamos a tener el primer parcial de la materia. Bien. Hoy van a estar para respondernos por el chat, para hacer consultas mientras yo hablo. Luciana, que va a estar en algunos ratos y en otros no. Y va a estar Ramiro también para responderle durante toda la clase. Bien, pasamos ahora un poquito a charlar de la parte administrativa de la materia, que siempre es importante. Como les decía, recuerden que el próximo miércoles, el miércoles 22, es el primer parcial de la materia. Aprobar el parcial o el correspondiente recuperatorio. Recuerden que todavía no sabemos bien cuándo ni cómo, pero va a haber una instancia de recuperación del parcial. Aprobar el parcial o el recuperatorio con 5 o más es requisito necesario para regularizar la materia. Así que para pasar la materia diría que es obligatorio rendir bien el parcial o su correspondiente recuperatorio. Algo que es muy importante es que cada uno rinda. Bueno, sí, ahí me preguntan si el 5 es 50%, sí, es el 50%. Es importante que cada uno rinda en su comisión correspondiente. Si son de la comisión 3 y 4, que son las comisiones que estamos en esta, que son las comisiones de las cuales está a cargo Luciana y yo, van a rendir a la tarde con nosotros. Si no, rindan en su correspondiente comisión a la mañana. No vamos a corregir parciales que no sean de nuestras comisiones. Así que fíjense bien, por más que estén asistiendo a nuestras clases, traten de ir a rendir a la comisión, vayan a rendir a la comisión que les corresponda para no desbalancear el número de gente en cada comisión, ¿no? Es importante que los mantengamos más o menos balanceados para balancear la carga de los docentes también. Una aclaración con respecto a eso. Creo que es lo que ibas a decir ahora, perdón. Sí. Quienes no estén inscritos en la materia por diversas razones, como por ejemplo de que no tienen aprobado el cursillo, porque se cambiaron de carrera, etcétera, todos esos casos de que todavía no se pudieron inscribir a ninguna comisión porque no están inscritos en la materia, esos casos sí los vamos, y lo van a poder hacer el formulario del parcial, ¿está? Ya hoy más tarde vamos a ver cómo es ese formulario en detalle, para que ustedes practiquen y para que podamos ver cualquier problema que pueda haber con ese formulario, pero en ese formulario ustedes explícitamente van a poder decir si no están inscritos en la materia, y nosotros a esos casos sí los vamos a contemplar y los vamos a corregir. ¿Estamos? Y por último, la clase que viene vamos a agarrar un parcial viejo de un año anterior y lo vamos a resolver entre todos y nos vamos a ir sacando dudas para que ustedes vean qué estructura tiene el parcial y cuál es la dificultad de los ejercicios del parcial. Van a ver de que la dificultad de los ejercicios del parcial no es la de los más difíciles de la práctica, sino que es un término medio de los ejercicios de la práctica. ¿No? Eso les va a quedar más claro el lunes que viene cuando hagamos esa práctica. Bien. No sé si Luciana o Ramiro tienen algún comentario. Asumo que no, entonces.
lo que venimos viendo en la materia. Entonces vamos a pararnos, vamos a posicionarnos en dónde estamos parados en la materia. Hasta ahora lo que vimos en esta segunda parte en este segundo tramo de la primera parte, digamos, en la segunda práctica, arrancamos con operaciones sobre listas, vimos funciones recursivas sobre listas que nos servían para recorrer la estructura, para repetir una operación. Vimos funciones recursivas con más de una lista, con más de un argumento, con recursión en más de un argumento, y después vimos una estrategia de demostración sobre estas funciones recursivas, que son las demostraciones por inducción, ¿no? Eso es lo que cubrimos en la segunda práctica de la materia. ¿Y cuál es el plan para hoy? Vamos a seguir con este plan. Ya los contenidos básicos los vimos a todos, es decir, que ustedes ya vieron toda la clase, todo el material teórico, pero hoy vamos a charlar sobre algunos detalles técnicos que les van a servir para disipar dudas y que también nos va a ayudar a entender mejor algunas cosas. Entonces la idea para hoy va a ser, vamos a arrancar charlando sobre estos símbolos que muchas veces pueden parecer que son muy parecidos y que a veces nos confunde cuándo usar uno y cuándo usar el otro, así que vamos a charlar bien cuál de todos necesitamos usar y cuál usar en cada situación. Perdón. Después vamos a hacer un ejercicio de inducción en el cual tenemos diferentes tipos de caso base, entonces ahí vamos a hacer ese ejercicio para aprender cómo decidir, cómo elegir los casos base, digamos, cuáles son las pautas para elegir los casos base y no confundirnos en ese proceso. Una cosa que noté el otro día en la clase por Telegram, en la consulta, es que muchos estaban con algunas dudas y con algunos problemas a la hora de definir funciones recursivas. Por lo tanto, en la clase de hoy lo que vamos a hacer también va a ser repasar la definición de una función por recursión. Y vamos a siguiendo una estrategia diferente a la que venimos usando con Luciana, en esta que corríamos el ejemplo y tratábamos de deducir cuál era la estructura de nuestra recursión. Hoy vamos a ir como haciéndolo al revés, vamos a tratar de usar lo que sabemos para tratar de definir esa función por recursión, como para pensarlo desde otra perspectiva. Y al final de la clase de MIT vamos a hacer un simulacro del parcial. ¿Qué significa simulacro del parcial? No es que ustedes van a tener que resolver un parcial y nosotros se lo vamos a corregir, nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es, le vamos a compartir el formulario, o un formulario modelo, como el que vamos a usar el miércoles que viene, y ustedes van a tener que llenar sus datos y adjuntar un archivo que va a ser el proceso técnico que van a tener que hacer ustedes en el parcial. El parcial va a ser simplemente un formulario de Google, ustedes van a tener que llenar con sus datos, y van a tener que, por cada ejercicio, adjuntar su respuesta, que puede ser o un archivo de texto, cualquier tipo de archivo de texto, o una foto con la resolución de los ejercicios. Algo que le vamos a pedir es que en esa resolución también pongan su nombre y su DNI. No solamente en el formulario, sino en el archivo que suben, también traten de poner su nombre y su DNI, así tenemos redundancia de información por cualquier problema. También, una aclaración, también si sacan una foto, pongan en el papel al que le van a sacar foto, en todas las hojas, o sea, en todas las fotos tiene que figurar el nombre, apellido y el número de DNI, ¿sí? Por cualquier error que haya. Imagínense que quieren subir el archivo y suben un archivo que no es, entonces, bueno, numeren las hojas cuando sacan más de una foto. En el formulario van a poder subir más de un archivo si sacan más de una foto, y pónganle a cada hoja lo mismo que si la entregaran en papel, nombre, apellido y número de DNI. Sí, está bien. Me preguntan ahí cuánto tiempo habrá para resolver el parcial. No se preocupen por eso todavía, porque no tiene ninguna, o sea, no nos dice nada cuánto tiempo tienen para el parcial. Depende de cuán largo sea el parcial, así que por eso no se preocupe todavía. El tiempo se lo vamos a definir
la semana que viene, y va a depender también de cuántos ejercicios sean y lo que sean. Lo que sí va a ser seguro es que el parcial va a ser entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. En ese rango va a empezar a las 2 de la tarde, 2 y 10, 2 y cuarto, cuando les demos el formulario, y lo van a tener que mandar en algún horario que le vamos a decir antes de las 6 de la tarde. Ya lo vamos a definir. Ahí Camila pregunta si se puede mandar una foto y subir un archivo de texto en otro ejercicio. No hay ningún problema. Van a Una cosa, poder usar lo que sea, digamos, subir el archivo que les demos. había gente que preguntó qué pasaba con ¿Sí, el Luciana? tema de subrayar si hacían un archivo de texto. Una de las opciones era que pudieran subir un documento, un punto doc, ¿no es cierto? Es algo que no terminamos de charlar. No sé qué es lo que vos opinás. Sí. Con respecto a subrayar, si suben un archivo de texto y no pueden subrayar porque están haciendo un punto .txt, no hay ningún problema. Pueden poner subrayar haciendo esto. Fíjense lo que estoy escribiendo. Lo que quiero subrayar es justamente lo que quiero subrayar. Lo que pueden hacer justamente es poner guiones bajos antes y después, pero si no ponen nada, no hay problema. No les vamos a poner mal por no subrayar en el parcial. Y ahí, por ejemplo, están discutiendo sobre el tipo de texto plano. Al final definimos que si suben un archivo .doc y pueden subrayar ahí lo que sea, también se los vamos a admitir. Cualquier formato que se pueda abrir más o menos fácil, se lo vamos a recibir. No nos manden, qué sé yo, una planilla de cálculo, qué sé yo, pero traten de mandar un archivo de texto. Si es plano mejor, pero si mandan un .doc tampoco va a haber problema. ¿Estamos? Yo nada más, si lo hacen en LibreOffice, traten de guardarlo como .doc, porque en ese caso es como un formato más genérico. Tenemos más chances de poderlo abrir en cualquier lado y que se vea más o menos parecido, o subirlo, por ejemplo, a los Google Docs, que es algo que nosotros solemos usar, ¿sí? Sí. Ahí están hablando de usar .ods, traten de no usar .ods, preferentemente usen o txt o .doc, o la foto. Y también preguntan si pueden subir más de un archivo. Luciana acaba de Sí. decir que sí, que van a poder subir más de un archivo por cada ejercicio. Imagínense que tienen una resolución de un ejercicio que es larga, porque tienen letra grande, que les ocupa mucho espacio y un ejercicio. Pero, de nuevo, nos estamos adelantando al final de la clase. El simulacro del parcial va a ser al final de la clase y justamente ese va a ser el momento donde nos vamos a poder disipar todas las dudas cuando ustedes se enfrenten justamente a esa plataforma. Yo les diría que nos movamos a la parte teórica y que después tratemos de hacer eso. Como les decía, vamos a arrancar con el tema este de charlar sobre los símbolos de igualdad o estos símbolos que se parecen mucho. Vamos a hacer un ejercicio por inducción y después vamos a hacer un recreíto de 10 minutos para hacer el repaso de recursión. Después del repaso por recursión, haremos otro recreo cortito y volveremos al simulacro del parcial. No sé qué les parece a ustedes, Luciana y Ramiro. Estaba haciendo con el dedo para arriba, pero creo que no veías mi cámara. Yo también, con las No, dos. solamente veo mi doc y el chat, así que sí. Ningún problema. Bueno, sí, no, parece bien. Nada más, vamos a disipar todas las dudas al final. En particular, es importante que charlemos después al final sobre si están logueados con la cuenta @UNC o si están usando otra cuenta de Gmail o si no tienen cuenta de Gmail. Este es un formulario de Google, así que eso tenemos que charlarlo cuando hagamos el simulacro. Sí. Ok, bueno. Entonces, arrancando un poquito con las cuestiones técnicas, con la clase teórica,
Una duda que ha aparecido frecuentemente y que es normal porque si a uno le dan un montón de símbolos que se parecen y que tienen significado parecido además y que me dicen en algunas oportunidades usen uno y usen otro, es lógico que tengamos dudas y que nos den que nos dé problemas a la hora de su utilización. Entonces vamos a repasar cuál es el significado y en qué circunstancias uso cada uno de estos símbolos, ¿no? Por empezar, vamos a arrancar con el símbolo el igual solito. Es el símbolo que ustedes ya conocen desde siempre de usarlo en matemática. El símbolo de igualdad es un símbolo que ustedes vienen usando hace mucho, pero acá es como que lo volvimos a reinventar, lo volvimos a redefinir y que se puede usar en algunas oportunidades y en otras no. Fíjense cuándo usamos el igual. El igual, solito así, en primera instancia lo usamos para definir funciones. ¿Y qué significa el igual? Bueno, establece que cuando escribimos una expresión del lado izquierdo, cuando ponemos el igual, decimos que esa expresión del lado izquierdo en realidad se comporta con la expresión del lado derecho. Es decir, estamos definiendo el comportamiento de la función justamente que estamos escribiendo, ¿no? Es una especie de reescritura. Cuando nosotros invocamos a lo que está del lado izquierdo del igual, se traduce de alguna manera a lo que está del lado derecho del igual. Ese es el primer uso de la igualdad en definición de funciones y es el más clásico, digamos. Por otro lado, el igual también lo podemos usar en demostraciones por inducción. ¿Y cuándo lo usamos en demostraciones por inducción? Fíjense que cuando demostramos cosas por inducción, propiedades por inducción, nosotros siempre planteamos igualdades. Ponemos una expresión igual a otra expresión y queremos demostrar juntamente que eso es verdadero, que esa igualdad se cumple. Una de las estrategias para demostrar eso es agarrar uno de los dos lados del igual, por ejemplo, y llegar al lado derecho. Eso es una buena estrategia de demostración. No trabajar con toda la igualdad, sino agarrar una de las partes de la igualdad y tratar de llegar a la otra. En ese caso, cuando partimos de uno de los lados y llegamos al otro de los lados, cada uno de los pasos intermedios que justificamos, los tenemos que justificar con un igual y entre llaves el paso que hicimos. Por ejemplo, hipótesis inductiva, lo que sea, ¿no? Ese es otro uso del igual, pero fíjense que solamente cuando partimos de uno de los lados de la igualdad y llegamos al otro lado de la igualdad, no cuando trabajamos con toda la igualdad completa. Por último, otro de los usos de la igualdad es cuando hacemos ejecución manual de las funciones recursivas. Cuando agarramos una función recursiva, por ejemplo la función sum, y le damos una lista concreta, por ejemplo la lista que tiene el 2, el 3 y el 4, y aplicamos paso a paso cada uno de las llamadas a las funciones, es decir, bueno, por caso inductivo tengo que hacer x más sum de xs. Cuando justificamos cada uno de esos pasos que hacemos en la evaluación manual, también justificamos cada paso con un igual y con la justificación entre llaves. Entonces, resumiendo, este uso del igual me dice cómo reemplazo una expresión por la otra en una definición de funciones. Estas dos me sirven para justificar el paso o de una demostración o de una evaluación cuando aplico algo, ya sea un paso de demostración o una invocación a una función, y para indicar que en el renglón de abajo tengo una expresión que se evalúa igual a la expresión que tengo arriba. Eso por un lado. Por otro lado, tengo este otro símbolo igual, igual. ¿Y qué significa símbolo igual, igual? Es lo que ustedes usualmente conocían como el igual solito. Nada más que como tenemos este símbolo igual acá, que significa muchas otras cosas, es bueno tener otro símbolo. Si yo en Haskell tengo el igual para definir funciones,
es bueno que la igualdad entre objetos se exprese de otra manera. En este caso, el igual igual es la igualdad de elementos de aquellos tipos de Haskell que pertenecen a la clase EQ, aquellos objetos que se pueden comparar. Y básicamente el igual igual compara si dos expresiones se evalúan al mismo valor de su tipo. Por ejemplo, si yo pongo 2 igual igual 1 más 1, eso me tiene que dar verdadero porque el 2, el valor concreto del 2, es igual, en el sentido de este igual igual, a 1 más 1, el valor de hacer la operación 1 más 1 en el tipo numérico, ¿no? Eso por otro lado. Después aparece más adelante, cuando estamos haciendo demostraciones por inducción o cuando estamos haciendo evaluación, este nuevo simbolito que es el 2 punto igual. Y el otro día también causó un poco de problemas en la clase que vimos la vez pasada. Y este es el operador de instanciación. ¿Qué significa el operador de instanciación? Que cuando hacemos un paso de una demostración o la evaluación de una función, cuando corremos con un valor concreto, debemos hacer explícito qué valores toman las variables. Y ahí es cuando usamos el 2 punto igual. Cuando decimos la variable x está tomando el valor de tal expresión. O la variable xs está tomando el valor de tal otra expresión. ¿Está bien? Ese es otro tipo. Este es otro tipo de igualdad, que es la instanciación, y se expresa con el 2 puntos igual. Y acá llegamos al último, y después de esto les doy espacio si me quieren interrumpir con algo también. Tenemos el símbolo de equivalencia lógica. Estas 3 rayitas es como un igual, pero con una rayita más, y es el símbolo de equivalencia lógica. ¿Y qué significa equivalencia lógica? Que dos expresiones booleanas, dos expresiones lógicas, toman el mismo valor de verdad. Es casi como el igual, es muy parecido al igual, pero solo que el equivalente sirve solo para booleanos. Y sirve, obviamente que esto sirve solo en papel, ¿no? Esto no lo escribimos así en Haskell. En Haskell escribimos el igual igual. Pero esto solo toma booleanos. ¿Y cuándo es útil el equivalente? Es útil cuando estamos haciendo una demostración. Cuando estamos haciendo una demostración, si estamos haciendo, como decíamos, ponemos una expresión igual a otra expresión y de ahí hacemos la demostración, es decir, trabajamos con toda la igualdad, en el paso de abajo lo que estamos queriendo poner es algo que es lógicamente equivalente al paso de arriba. ¿Qué quiere decir lógicamente equivalente? Que es igual para el tipo booleano, es igual desde el punto de vista lógico. Entonces, este símbolo con 3 líneas está expresando que una línea de una demostración equivalente, es decir, toma los mismos valores de verdad para cualquier variable, toma los mismos valores de verdad que la expresión que tengo en el ranking de arriba. Es por eso que en una demostración por cadena de igualdades, es decir, estas demostraciones donde trabajamos con ambos lados de la igualdad, tenemos que en cada justificación, en realidad, poner equivalente y entre llaves el paso de justificación. Dicho esto, algo en lo cual nos pusimos de acuerdo con Luciana, es que si en una demostración, en lugar de poner el equivalente acá, ponen el igual, como en este caso, es decir, en lugar de poner 3 rayitas, ponen 2 rayitas, se lo vamos a considerar bien, porque en realidad esto es un caso más específico que esto. Digamos, es como un subcaso de esto. Entonces, de alguna manera no se lo vamos a poner mal, pero sí esto les va a ser muy útil acostumbrarse a cuál es el significado de este símbolo, porque en la próxima práctica, en el tema que viene después del parcial, trabajar con equivalencias lógicas va a ser el tema justamente de esta guía práctica. Justamente cuando trabajemos en el cálculo proposicional, vamos a trabajar con equivalencias usando justamente equivalencia lógica. Ahí vamos a las preguntas. Ahí Camila pregunta la diferencia entre el igual de demostraciones por inducción y el equivalente. Bien, ahí lo vamos a ver con un ejemplo justamente. Fíjense
en las demostraciones por inducción, esta no es una demostración por inducción, pero el principio y la justificación de por qué usar el igual y cuándo usar el distinto es la misma. Yo quiero demostrar esta igualdad. Quiero demostrar que x más y es igual que y más x, ¿no? Y tengo dos maneras de hacerlo. Una es partir del lado izquierdo, o sea, x más y, eso escribo acá, y luego de un paso de demostración que dice conmutatividad del símbolo igual, llegar a y más x. Es una demostración súper simple y súper tonta, pero es simplemente para ilustrar el uso del igual y del equivalente, ¿no? Entonces, parto del lado izquierdo y llego al lado derecho por un paso de demostración. Esa es una forma de demostrar esta igualdad. La otra forma de demostrar esta igualdad es conmutatividad del más. Tienen razón, perdón. Gracias. Esa es una manera de demostrar. La otra manera de demostrar es, si yo tengo la igualdad, hacer un paso de demostración y llegar a un true, ¿no? Eso es lo que solemos hacer. Partimos de la igualdad, aplicamos pasos y cuando llegamos a dos cosas que son iguales, esto es, perdón. Parto de la igualdad que tengo que demostrar y por algún paso de demostración llego a algo que es igual. En donde puedo, por ejemplo, aplicar la reflexividad del igual, ¿sí? Ahora una pregunta para todos. ¿Qué símbolo pongo acá? ¿Y qué símbolo pongo acá? ¿Alguien me puede responder eso? Me respondieron el 2 puntos igual, primero. 2 puntos igual, dijimos que era el símbolo de instanciación. A los que respondieron 2 puntos igual, ¿qué símbolo para ustedes o qué variable estoy instanciando acá? Ninguno, ¿no? No estamos instanciando una variable, estamos aplicando un paso de demostración. Y acuérdense, fíjense que además el 2 puntos igual, en realidad lo suelo poner como justificación de algo, como del estilo 2 puntos igual 3. Pero nunca lo pongo acá afuera para justificar un paso al 2 puntos igual. Por lo tanto, 2 puntos igual, ahí no puede ser. Otros me respondieron, a ver por ahí, vamos a ver las respuestas por acá arriba. El igual igual, me respondieron. El igual igual, dijimos que era la igualdad de elementos en la clase Haskell, es decir, cuando estábamos escribiendo un programa, básicamente. Cuando estábamos cuando estábamos comparando elementos que son comparables en Haskell entre ellos. Acá yo no estoy escribiendo ninguna línea de Haskell, y fíjense, esto yo lo escribo en Haskell adentro de un programa, dentro de una función, nunca en un paso de demostración. Por lo tanto, el igual igual no puede ser. Fíjense qué pasa ahora si yo pongo un equivalente acá, este símbolo. Esto, tipa, yo con este símbolo estoy diciendo que esta expresión de acá es lógicamente equivalente a esta expresión. ¿Eso tipa o no tipa? Claramente no tipa, ¿no? Porque x más y no es un booleano, no es una expresión booleana. Para que yo pueda usar el equivalente, tengo que estar usando una expresión que sea booleana, por ejemplo, una comparación entre booleanos, o una comparación entre cualquier tipo de elementos, pero una comparación completa, no un x más y. X más y podría ser 2 más 3. 2 más 3 no es equivalente a algo.
2 más 3, ¿a qué es algo? ¿Qué tengo que poner acá entonces? Claramente, tengo que poner el igual, ¿no? Tengo que poner el igual porque el igual es el que me dice la expresión de arriba es justamente igual a la de abajo. Y justamente fíjense lo que estamos haciendo acá. Estoy tratando de mostrar que estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, esto es la parte izquierda es igual por este paso a la parte derecha. Bien. Fíjense que si pensamos en todas las posibilidades, es decir, si vamos de alguna manera analizando las posibilidades, fíjense que es bastante fácil descartar cuáles no van ahí. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué tengo que poner acá? ¿Puedo poner 2 puntos igual acá? ¿Tiene sentido poner el 2 puntos igual? ¿Estoy instanciando algo? Claro, bien, Jordi. No estamos declarando ninguna instanciación, no estamos reemplazando ningún valor por otro valor. Por lo tanto, el 2 puntos igual no tiene sentido ahí. ¿Qué pasa con el igual igual? ¿En qué casos usábamos el igual igual? Bien, ahí me dice Martín, me dice Sebastián, me dice Ignacio, Jordi, Manuela, para comparar expresiones en una función, adentro de una función, o en Haskell, en sus programas. Y cuando son del tipo de la clase EQ, muy bien. Por lo tanto, el igual igual tampoco tiene sentido, ¿no? Bien. El igual solito, ¿sirve? Bien, Ignacio. Bien, Ana. En realidad, el igual sirve y lo vamos a permitir. Estrictamente, habíamos dicho que íbamos a escribir un equivalente acá. Pero acuérdense que dijimos que el equivalente era el igual de los booleanos, entonces como que íbamos a ser laxos y lo íbamos a permitir. Está muy bien lo que me respondieron. Acá lo que yo quiero escribir justamente es el símbolo equivalente, porque justamente, ¿de qué tipo es esta expresión? La expresión completa, ¿de qué tipo es? Es un booleano, esto me va a dar verdadero o falso, comparar dos expresiones, o son iguales y me da true, o son distintas y me da false. Por lo tanto es un booleano. Entonces, cuando hago un paso de demostración, lo de abajo justamente es equivalente al renglón de arriba. Por lo tanto, justamente lo que va acá es el símbolo de equivalencia. Para hacer el símbolo de equivalencia lógica, básicamente lo que yo hice fue Google equivalencia lógica, símbolo, y de alguna parte lo copié, por ejemplo de acá. Agarré de ahí, copiar y pegar. Eso fue lo que hice yo básicamente. No sé exactamente cuál es el carácter ASCII. Pero bueno, todos hacemos trampa. Se trata de hacer trampa y hacerla bien siempre. Ah, buena pregunta la de Facundo. Antes de pasar a la pregunta de Facundo, interrúmpanme, cualquier cosa interrúmpanme si me llego a olvidar. Pero antes de pasar a la pregunta de Facundo, es justamente que esto es equivalencia lógica porque estamos comparando dos expresiones que son iguales. Y de nuevo, si acá ponen un igual, si bien estrictamente hay que ser precisos, y vamos a ver en la siguiente parte de la materia de que en la siguiente parte vamos a ser más estrictos con esto de la equivalencia, si ustedes ponen un igual acá, por este parcial no se lo vamos a poner mal, porque de alguna manera es un caso particular del igual. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces
la diferencia entre el igual y el equivalente en un paso de demostración? Creo que Camila tenía dudas con eso. Se me volvió loco el chat. ¿Alguien me puede decir si me están escuchando bien? Sí, yo te escucho bien. Se me Sí, volvió profe. loco el chat y no veo nada en el chat. Profe, tiene que scrollear hasta abajo en el chat. Bien, ahí está. Había scrolleado, pero no me dio bolilla. Gracias. Bien, ahí pone Gino que Alt más 240 en el NuPad funciona como el equivalente, etc. Bien. Vamos a la pregunta que había hecho, creo que Ignacio, si no me equivoco, que en muchos lados aparece un igual como este, pero con un puntito arriba. Ese igual con un puntito arriba es la notación en papel, en el formalismo del libro, que se usa para este caso. Perdón, para este caso. Para las definiciones de funciones. Es como el igual que ponemos en Haskell cuando decimos la función la defino así, y en papel a veces esa definición de funciones se escribe como el igual con el puntito arriba. Pero ese igual con el puntito arriba no le damos mucha bolilla porque no lo vamos a usar demasiado. Está bien que lo pregunten porque necesitan saber leerlo y saber qué significa, pero no lo vamos a usar demasiado. Pero es eso, es la definición de funciones. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces el ejemplo de la diferencia entre la igualdad y la equivalencia? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Ahí me pregunta Álvaro si podemos usar esos operadores como si fueran en Haskell cuando hacemos por inducción. Si te referís a usarlos adentro de la función, es decir, cuando estamos definiendo las funciones, como por ejemplo vamos acá más abajo, acá dentro de la función, sí. Si estamos haciendo un paso de la demostración, acá afuera yo no puedo usar igual, como decíamos recién. Pero acá, cuando tenemos la definición de las funciones, podemos escribir en Haskell, no hay ningún problema. Es más, yo en general lo escribo puramente como Haskell acá. No hay problema. ¿Está? Sobre el ejemplo, entonces, bueno, lo que pregunta Leandro, sí, cómo separás cada cosa que justificás, eso no hay problema. Coma, punto y coma está bien. Y sobre lo que pregunta Jordi, fíjense que, para recapitular, estamos tratando de demostrar una igualdad, que x más y es igual a y más x. Es igual, estamos tratando de demostrar que dos expresiones son iguales. Entonces, si partimos de un lado y queremos llegar al otro, como hacemos acá, fíjense que justamente esto ya me lo dice, estoy justificando por igualdades una abajo de la otra. No tiene sentido poner un equivalente acá porque esto no es una expresión lógica. Esto, perdón. En cambio, si parto de toda la igualdad, como hago acá, y justifico con pasos, como esta es una igualdad, algo que me da o verdadero o falso, esto es un booleano, la justificación del paso de abajo justamente es con un equivalente porque estoy diciendo que las expresiones son lógicamente equivalentes. Esa sería la diferencia entre el igual y el equivalente lógico. ¿Está? No, fíjate que ahí no puedes poner cardinal de duplica igual a cardinal de XS. Porque vos acá estás usando este igual. Estás demostrando que son dos expresiones iguales. No estás, no estás definiendo, no estás evaluando dos expresiones en Haskell. ¿No? Ahí es un igual solito.
lo que pregunta Iván, o en línea con lo que dice Álvaro, es que justamente no estamos en Haskell, ¿no? Estamos haciendo una demostración por inducción y estamos tratando de probar que dos expresiones son iguales en nuestro lenguaje matemático, no estamos usando una expresión de Haskell. No se lo vamos a poner mal tampoco, digamos, tampoco los vamos a desaprobar por eso, pero hay una pequeña diferencia. ¿Estamos? Como conclusión podemos decir que los símbolos no son todos intercambiables, en algunas circunstancias se pueden usar uno, en algunas circunstancias se pueden usar otros. Les recomiendo que vuelvan a leer la tablita. Hay veces que sí se puede reemplazar uno por el otro, como por ejemplo el caso de igualar la equivalencia en algunas situaciones, pero entender las diferencias nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos haciendo, y en lo que sigue en la materia va a ser muy útil también. ¿Estamos? ¿Les quedó alguna duda o alguno de los profes tiene algún comentario? No, todo bien. Ok, si quedó más o menos claro lo del igual y el igual que me preguntaron recién, pasamos a un ejemplito de inducción. A un caso, perdón, a un ejercicio de inducción. Bueno, entonces, hasta ahora venimos viendo... perdón. Sí, por eso digo, en los casos donde estamos hablando de código Haskell, está todo bien entre usar la flechita para arriba en lugar, o take, o usar la flechita para abajo en lugar de drop, o usar length en lugar de cardinal, en eso no hay problema. Pero cuando estamos expresando igualdad entre expresiones, no da lo mismo el igual que el igual, porque en uno estamos hablando en igualdad en nuestro lenguaje matemático, con el igual solo, y en el otro estamos hablando de la definición del código Haskell. Ahí sí hay una diferencia. En lo que dicen ustedes de length o de drop, de take, no hay problema porque estamos hablando de código Haskell. Bien. Hasta ahora entonces venimos usando esta estrategia de demostración que es muy útil para estructuras que son inductivas, que tienen una construcción a partir de un caso base, un caso simple que no se puede desarmar, y después usando el constructor del tipo, ir generando nuevos elementos dentro de ese tipo, como son los naturales, como son las listas. Y nos estábamos centrando en las listas, que son una estructura inductiva, que son lo suficientemente interesantes desde el punto de vista de la programación, y que son lo suficientemente simples como para que la podamos manipular como en nuestro caso de estudio, en estas demostraciones. Y venimos viendo diferentes tipos de ejercicios de inducción, no sé si tipos, pero diferentes ejemplos, que cubren la variedad de sobre qué argumento hacer inducción, sobre cuántos, si tenemos más de un argumento. Y un tema muy importante siempre, porque básicamente está la recetita y agarramos la máquina a hacer chorizos, como dijo Luciana, y una vez que decimos caso base, caso inductivo, hipótesis inductiva, caso base con lista vacía, caso inductiva con X pegado a XS, son cosas que siempre usamos, pero hay casos donde hay algo que no podemos sacar como una receta, lo podemos tratar de adivinar, pero tenemos como un 50% de oportunidades de hacerlo bien y 50 mal, que es definir cómo se comportan los casos base y los casos inductivos. Elegir sobre qué parámetros, sobre qué argumento hacer inducción, sobre cuál es la función, cuál es la función más importante, es decir, sobre qué función estamos definiendo una propiedad, por ejemplo. Si la propiedad que estamos demostrando es una propiedad de las sumas, es una propiedad de la concatenación, etc. Entonces, definir y darnos cuenta de ese tipo de cosas es importante. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de este tipo de funciones inductivas, que es un poco diferente a los otros, y también vamos a ver cómo definir los casos base y los casos inductivos. ¿Bien? En este caso es el ejercicio 19b, y es un ejercicio que dice demostrar por inducción. Fíjense que
Cada vez que le decimos, definan algo por recursión o demostrar por inducción, se los decimos explícitamente. Eso es importante. Entonces, lean bien siempre los enunciados. Y acá decimos, demostrar por inducción que XS más IS, si a esa lista que concateno acá, le tomo el cardinal de XS, eso me da XS. ¿No? Si yo escribo por ejemplo, 2, 3, más, 4, 5. Y a eso le hago el take. El cardinal de XS, en este caso es 2, me quedo justamente con solamente los elementos de XS, que sería 2, 3, ¿no? Esta propiedad tiene todo el sentido del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo con esa propiedad? ¿Alguien tiene problemas con esa propiedad? Bien, si nadie tiene objeciones, entonces, fíjense que lo que hacemos ahora es definir algo que es muy importante siempre cuando vamos a hacer una demostración por inducción, es tener definidas las funciones. El numeral es el cardinal de lista, es el que te devuelve cuántos elementos tiene una lista. Es el que se llama length en Haskell, sí. Entonces, algo muy importante antes de hacer la demostración por inducción es tener escritas en un costado de la hoja o en alguna parte todas las funciones recursivas que vamos a tener involucradas en la demostración. En este caso, el más, el take y el cardinal. Esto lo vamos a poner entre paréntesis para diferenciar bien. Entonces, el take, por ejemplo, habíamos dicho que necesitábamos hacerlo con dos casos bases. Hacíamos inducción sobre el número y sobre la lista. Entonces teníamos un caso base que decía tomarle ningún elemento a cualquier lista me da la lista vacía. Tomarle cualquier número de elementos a la lista vacía también me da la lista vacía, porque no tengo nada que sacar de la lista vacía. Y tomar n elementos, donde n no es 0 claramente, porque el 0 ya está acá, así que no va a entrar por ahí. Tomar n elementos de x pegado a xs, me dice, agarro el x y se lo pego adelante de tomarle n menos un elemento xs, es decir, de la lista que me queda, ahora en lugar de tomar n, le tengo que tomar n menos 1. ¿Está bien? Entonces tenemos dos casos base y un caso inductivo. Tenemos el más que me decía la lista vacía más cualquier otra lista, me da la segunda lista claramente, que puede ser vacía o no. Y x pegado a xs más y s me dice, bueno, tengo que pegar adelante de todo el x y después llamar recursivo a xs pegado más y s. Y el cardinal me dice, el cardinal de la lista vacía es 0, y el cardinal de la lista x pegado a xs es 1, porque cuento este elemento x, más recursivamente el xs, el cardinal de xs, es decir, la cantidad de elementos que tiene xs, ¿no? Entonces, fíjense que tengo definidas las tres funciones y al lado de cada función le pongo este número que identifica un nombre de esa ecuación, de esa igualdad, para después en la demostración poder referirnos a cada una de estas definiciones con esos nombres, con esos números que le damos. Ahí me piden un ejemplo rápido con el caso 3. Bueno, es lo que hicimos el otro día, ¿no? Fíjense que con el caso 3 es esto que tenemos acá.
Si yo tengo take un elemento de la lista 2, 3, el caso 3 me dice, agarro el X, acuérdense que esta lista 2, 3, en realidad yo la puedo ver como 2 concatenado a la lista, dos puntitos a la lista que tiene 3, ¿no? 2 pegado con la lista que tiene 3. Entonces esto es take un elemento de esta lista. El caso 3 me dice, bueno, agarro el X, en este caso la cabeza de la lista que es el 2, y se lo pego al resultado de take n-1, en este caso es 1, por lo tanto n-1 es 0, de la lista que tiene el 3. Entonces esto me queda 2 pegado, 0 elementos de la lista que tiene 3, por el caso por el 1, me da la lista vacía, por lo tanto tomar 1 en la lista 2, 3 me da la lista que tiene el 2. ¿No? ¿Se entendió la corrida rápida del ejemplito? Bien. Entonces, como les decía, tenemos las tres funciones que necesitamos para nuestra demostración. El siguiente paso que tenemos que hacer en la demostración es justamente definir con los, de acuerdo a los casos base y los casos inductivos de mis funciones, cómo demostrar, hacer la demostración por inducción. Acuérdense que la demostración por inducción siempre tiene la misma estructura. Tenemos un caso base y después tenemos un caso inductivo en el cual tenemos que usar la hipótesis inductiva, ¿no? ¿Y quiénes son los que me definen los casos base y los casos inductivos de la demostración por inducción? ¿En qué nos basamos para definir el caso base y el caso inductivo de la demostración por inducción? Bien, lo que dice Ignacio, las definiciones recursivas de las funciones, o lo que dice Manuel ahora, es decir, las definiciones de las funciones son las que me definen cómo hacer inducción. ¿Por qué? Porque las definiciones recursivas ya aprovechan esa estructura inductiva de la lista. Entonces, esa misma estructura inductiva de la lista es lo que usamos, y esos casos que tenemos, es lo que usamos en la demostración. Porque como siempre les repito, la propiedad que queremos demostrar por inducción, en este caso esta, es una propiedad de las operaciones que son funciones recursivas. Entonces hay que tener muy en cuenta las definiciones recursivas de las funciones. En este caso, más, take y longitud. Fíjense acá que lo curioso es que tenemos estas dos definiciones recursivas son casi iguales, no casi iguales, sino que de la parte izquierda hacen inducción sobre la lista XS de alguna manera, y este es un poquito diferente porque hace inducción sobre los dos argumentos. Pero fíjense que acá, en realidad, ¿sobre quién estamos expresando la propiedad? ¿Quién es realmente, sobre quién realmente tenemos que hacer inducción acá? Esta propiedad, ¿es una propiedad de quién? Bueno, más o menos el 4 nos dice que es sobre XS, pero podríamos tener que hacer inducción sobre otro parámetro. Podríamos tener que hacer inducción sobre el n también, por ejemplo, ¿no? Sobre este n. Pero ¿por qué no tenemos que hacer inducción necesariamente sobre ese n? ¿Alguien se da cuenta así rápido? El n en un take
Ah, perdón, acá yo usé la notación prefija, perdón, infija y acá la usé prefija, pero es lo mismo. ¿Nadie se da cuenta por qué no tengo que hacer inducción sobre este n? ¿O en el caso de que crean de que sí? Muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel. Porque justamente este n no va a ser cualquier n, sino que viene dado por el cardinal de XS. Entonces, como en cardinal de XS yo tengo que hacer, hago recursión sobre XS y nada más, y en el más hago inducción también sobre ese XS, que acá justamente es el mismo, tengo que hacer solo inducción sobre el XS. ¿A alguien no le cierra por qué hacemos inducción sobre el XS solo? ¿Alguien piensa que tenemos que hacer inducción sobre el IS o sobre el N? Bien, gracias, Leandro. Respondiendo a la pregunta de Jorge, fíjate que este 2 puntos es el 2 puntos de ejemplo 2 puntos, está subrayado, no es el ejemplo. Este es el ejemplo. Este es parte del texto. Y acá, fíjense que usé la notación prefija con la flechita para arriba al principio, y acá lo usé con la flechita al medio. Es lo mismo. Si quieren, acá lo escribo con la flechita al principio, con la flechita al medio. Esto sería esto así. Y esto sería así. Para usar siempre la misma notación. Pero podemos usar la flechita al principio como lo tenemos acá también. Ups. ¿Vamos? ¿Quedó claro eso? Vamos entonces a la pregunta ahora de Leandro Ismael, que me dice que no quedó clara mi explicación, la explicación de por qué hacemos inducción sobre el XS. Fíjense, siempre mi demostración por inducción está dada, o sea, el caso siempre se hace con la misma estructura, caso base y caso inductivo. Pero ahora tenemos que definir quién es el caso base y quién es el caso inductivo, es decir, sobre qué argumentos hacemos inducción. Y eso me lo da, por un lado, la propiedad que quiero demostrar, pero en la propiedad lo único que tengo para agarrarme de alguna manera en sobre quién hago inducción son los argumentos, las funciones que tengo definidas. No, no es por eso, ahí vamos a la explicación. La definición de mis funciones es quien me determina sobre quién hago inducción. En este caso, yo tengo más, tengo la flechita para arriba y tengo el cardinal. Y fíjense que cada función está definida haciendo recursión sobre algunos argumentos en particular. Por ejemplo, la función cardinal hace inducción sobre un solo argumento, hace recursión sobre un solo argumento, que es la lista, y está claro sobre quién hacer inducción ahí. Pero yo tengo involucrada la función más, que tiene dos listas, entonces la función, pero también tiene dos listas, pero solo una, sobre solo una estoy haciendo recursión. Por lo tanto, acá también me doy cuenta sobre quién hace recursión, ¿no? Es fácil definir con quién hago inducción acá porque uno solo de los argumentos es recursivo, el otro no. La IS es fija. Pero por acá tengo esta otra función que es un poquito más rara, en el cual tenemos inducción sobre dos argumentos, el número y la lista. Entonces, abstraigámonos de esta flecha por ahora. Si yo tuviese solamente involucrado el más, y tuviese involucrada la longitud, fíjense que es claro de que yo estoy llamando a XS del lado izquierdo del más, y el lado izquierdo del más justo es el argumento sobre el cual hago inducción.
Y esa misma XS es la que estoy llamando acá en el caso de la longitud. Y en el caso de la longitud del cardinal, también es claro sobre quién hago inducción. Entonces, como el XS es el mismo en los dos casos recursivos, es claro de ver sobre quién tengo que hacer inducción. Entonces, usar más y usar cardinal, donde el XS es el argumento del cardinal y es el lado izquierdo del más, me deja claro sobre que tengo que hacer inducción sobre el XS. Ahora la pregunta es, ¿tengo que hacer también inducción sobre el N? ¿Les parece que tengo que hacer inducción sobre el N o no? Y la respuesta, como había dicho Manuel antes, es no. ¿Y por qué no? Porque acá el N, yo lo llamo recursivamente porque es un N fijo, arbitrario. Y acá no. La inducción sobre el N, en realidad ese N, yo siempre lo estoy llamando con el cardinal de la lista que estoy considerando acá. Por lo tanto, el tratamiento recursivo que estoy usando ahí ya me lo está dando la definición del cardinal de XS. No me lo da un N fijo. Yo, sobre este parámetro, que es cuántos elementos quiero tomar con la flechita, eso ya viene definido por el cardinal de XS. Por lo tanto, no tengo que hacer inducción sobre el N. Por suerte para nosotros, yo usé cardinal de XS acá, y como ya habíamos dicho que teníamos que hacer inducción sobre el XS, porque lo teníamos acá, y porque lo teníamos adentro del cardinal, eso ya me dice cuántos elementos quiero tomar. Entonces no tengo que hacer inducción sobre el N que tengo acá. Entonces, es muy importante para determinar cuáles son los casos base y los casos inductivos, ver sobre quién estamos demostrando la propiedad. Es decir, si estamos demostrando una propiedad del take o si tenemos otras cosas involucradas sobre el cual tengamos esta inducción adentro, ¿no? ¿Se entendió? Más o menos se entendió cómo determinar los casos base e inductivo. Vamos a ver si haciendo la demostración nos queda más claro. Fíjense, entonces ahora. Tenemos que demostrar esta propiedad. Tengo que rellenar acá con las listas XS e IS. ¿Qué pongo acá? Estamos haciendo el caso base. Habíamos dicho, sobre quién hacemos inducción, respondemos, hacemos inducción sobre XS. Fíjense una cosa, cuando estén haciendo cuando den las respuestas por chat, traten de responder lo que nosotros preguntamos, porque si no se hace muy difícil de seguir para el resto de la gente y puede ser confuso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué pongo acá? No me digan XS, porque salvo que crean que es XS, ¿no? O no me digan 3, por ejemplo. Díganme qué pongo acá concretamente. Y justamente lo que me responden ahí es la lista vacía. Porque recuerden, íbamos a hacer inducción sobre XS, XS es el parámetro de la izquierda. Así que acá va ¿Acá qué pongo? Bien, y S, porque ahí es una lista arbitraria, no me importa si es vacía o no es vacía. Habíamos dicho que esa lista era una lista cualquiera. No teníamos que hacer inducción sobre esa lista. Bien, ¿y acá qué tengo que poner? Bien, acuérdense, XS es el mismo XS que yo pongo acá adentro del cardinal. Por lo tanto, yo tengo que poner también el mismo XS que puse acá, en este caso la lista vacía. ¿Y del lado derecho? Bien. Lista vacía porque de nuevo es el mismo XS. Ahora, estamos en el caso base
justamente si estamos demostrando el caso base en una demostración por inducción usando funciones recursivas, lo que vamos a tener que hacer es usar las definiciones de los casos base de las funciones para resolver esta demostración, para hacer esta demostración. Entonces, ¿qué les parece que puedo aplicar acá? 4 me dicen. Bueno, 4 aplicado ¿a quién? Los que me dijeron que aplique 4, escríbanme ahí en el chat qué subrayo. Bien Álvaro y bien Camila, justamente lo que subrayo es vacío más y S, que es justamente exactamente lo que tengo acá en el lado izquierdo del lado 4. Entonces acá, por 4, y esto que tenía subrayado, ¿por qué lo reemplazo? Bien, como dicen ahí, justamente esto que tengo a la izquierda me dice que por este igual de definición, lo reescriba como una IS. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo aplicar ahora? Habíamos dicho que esto lo íbamos a poner entre paréntesis para diferenciar bien. Bien, me dicen que aplique 6 en cardinal de vacío. Y justamente, cardinal de vacío es el lado izquierdo de 6, así que está muy bien. Entonces ahora, por 6, sobre este caso subrayado, lo que escribo acá es justamente lo que está a la derecha de la ecuación 6 es 0. ¿No? Bien, entonces ya resolví este resolví el cardinal por los casos base, y es normal, gracias Waldo, es normal de que si tenemos 3 funciones involucradas, que usemos los casos base de... Está bien, gracias Walter, pero no me grites con la mayúscula. El caso base de las 3 funciones, entonces. Siempre, digamos, si tenemos 3 funciones involucradas, es normal de que tengamos que usar la definición de las 3. ¿Y cuál no usamos todavía? Claro, no usamos todavía el de la flechita y tenemos que usar el caso base de 1. El caso base 1, perdón. Aplicado a todo esto, es decir, cuando el n es 0. Entonces acá por 1 nos queda vacío igual a vacío. Y esto, fíjense que me quedó exactamente la misma expresión del lado izquierdo y del lado derecho, son el mismo símbolo, entonces por reflexividad del igual, esto es equivalente, fíjense que esto es equivalente, porque esto es una expresión que me da un valor lógico, es equivalente a true. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo en el caso base? Lautaro, porque estamos haciendo inducción sobre la lista XS. Y si estamos haciendo inducción sobre la lista XS, el caso base en la lista XS que tomamos, por ejemplo, acá, es la lista vacía, o que tomamos acá. Es justamente te lo determina cómo reemplazás XS
en los casos base de las funciones involucradas. Eso es lo que expliqué un poco al principio. No sé si vale la pena que expliquemos algo de lo que pregunta Ignacio, o lo puedes explicar vos, Walter, por el chat. ¿Qué te parece? Yo lo explico por el chat. Bien, gracias. Me gusta ese tono de voz. Bien, entonces demostramos el caso base. Estamos en una demostración por inducción. ¿Qué faltaría entonces ahora? Justamente el caso inductivo. Y acuérdense, siempre punto gratis para el parcial es definir cuál es la hipótesis inductiva. Es lo primero que tienen que hacer y es muy importante para hacer la demostración por inducción. En este caso, tengo que demostrar esto. Sí, ahí vamos, Benjamín, con la explicación y ahí se va a ver más claro. Tenemos que demostrar esto por inducción. ¿Cuál es la hipótesis inductiva en este caso? Muy bien, Manuela. Exactamente eso. Exactamente eso. Y eso es un punto gratis que se van a ganar en el parcial por darse cuenta de eso y acordarse mecánicamente de eso. En la clase pasada explicamos el argumento de por qué esa es la hipótesis inductiva. No lo voy a volver a explicar en detalle porque se nos va a ir hasta las 10 de la noche la clase. Perdón. Pero justamente esa es la hipótesis inductiva. Lo que queremos demostrar. Así que lo tenemos acá y ¿cuál es la hipótesis inductiva? Es eso. Y siempre es bueno tener a mano porque en un caso inductivo de una demostración por inducción, en algún momento van a tener que usar la hipótesis inductiva si no están haciendo algo mal, claramente. Porque justamente la hipótesis inductiva es el argumento en el cual se basa el principio de inducción. Si no usamos la hipótesis inductiva, no estamos usando el principio de inducción y o estamos usando una estrategia diferente o estamos haciendo algo mal. ¿Estamos? Bien. Esto me lo voy a llevar para abajo. Así podemos ver la definición de las funciones al mismo tiempo que hacemos la demostración. Bien. Hipótesis inductiva es esto. Una vez que tenemos la hipótesis inductiva planteada, de nuevo, mis funciones de este cuadrito son las que me van a determinar sobre... Bueno, ya dijimos que íbamos a hacer inducción sobre el XS, entonces ahora tengo que ver bien, de acuerdo a cómo están definidos los casos, qué escribo acá en estos lugares en blanco que yo dejé. Sí, Leandro, claro, si hubiese más de un caso base, tendríamos que desarrollarlo también. Este no es el caso, pero sí. Bien, acá entonces, en este lado, bien, lo que dice Álvaro, justamente, cada vez que teníamos XS, como estamos haciendo inducción sobre ese argumento, cada vez que tengo un XS lo tengo que reemplazar por X pegado a XS. Y la I no me cambia, la IS no me cambia porque no estamos haciendo inducción por ese IS, así que no cambia. Entonces, cada vez que tengo una XS, la cambio por X pegado a XS. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tenía otra alternativa? ¿Alguien pensaba que no era así? Ok, creo que no hay objeciones, así que vamos a seguir. Entonces ahora estamos haciendo la demostración por inducción. ¿Qué podríamos hacer acá? Fíjense que, de nuevo, las dos cosas que tenemos que aplicar siempre en el caso inductivo es la hipótesis inductiva en alguna parte y las definiciones de las funciones involucradas, las funciones que tenemos involucradas acá en la propiedad, en alguna parte. Entonces, acá, ¿puedo aplicar hipótesis inductiva en alguna parte?
Ahí Camila ya me dio una respuesta. Pero a la otra pregunta que yo hice, bien, lo que dice Francisco. No, hipótesis inductiva, nada se parece a esto, ¿no? Así que no podemos aplicar hipótesis inductiva. Pero sí podemos hacer lo que dijo, ya me olvidé, Camila. Que es aplicar esto, porque fíjense que esto es exactamente lo que tengo acá en el lado izquierdo de 5. Entonces acá aplico 5, y acá es donde usamos el 2 puntos igual. Fíjense que acá en 5 tenemos varias variables involucradas. El X, el XS, el YS. Entonces, el X que yo tengo acá, ¿por quién lo reemplazo acá? Por X. Y este justamente es uno de los casos no interesantes de hacer instanciación, como decía Luciana el otro día, que es cuando yo digo, bueno, el X de acá se llama igual justamente que el X de acá, el XS que yo tengo acá se llama igual que el XS de acá, por lo tanto voy a poner XS 2 puntos igual XS e IS 2 puntos igual IS. Porque da la casualidad de que se llama. Respondiendo a la pregunta de Camila, no hace falta. Lo hice solamente para mostrar de que acá justamente se use, gracias Álvaro, un punto menos por marcar el error del profe. Justamente lo hice para que vean que ahí va el 2 puntos igual de la instanciación. Es lo que me preguntaron más arriba, si acá se usaba el 2 puntos igual, justamente ahí pongo el ejemplo para ver que ahí se usa. ¿Estamos? Entonces acá tengo que usar 5. Yo dije que esto que tengo subrayado es exactamente el lado izquierdo de 5. Tengo que escribir el lado derecho de 5. Por lo tanto, ¿qué escribo acá? Bien, Lautaro, ¿vos sos el que tomaba mate dulce? Me parece muy bien que haya aprendido que el mate es amargo. Bien lo que dice Manuel ahí, o lo que dice Francisco y Jorge. Tengo que poner acá dentro del paréntesis, fíjense que estoy resolviendo lo que está dentro del paréntesis en realidad. Adentro del paréntesis tengo que poner lo que está a la derecha de esta expresión 5. Entonces es X, 2 puntos, paréntesis, XS más, perdón por los typos, y S, que es justamente lo que me dice 5. Y después de eso, todo el resto queda igual porque todavía no apliqué nada, ¿no? ¿Eso está claro? Lo que pregunta Mayra es si es necesario poner los 2 puntos igual, es lo que responde ahí Walter. Si la instanciación es obvia, como en este caso, no hace falta ponerla. Si no es la instanciación obvia, tenemos que poner las instanciaciones, y si ponemos las instanciaciones vas con 2 puntos igual. Esta es la notación para instanciación. Bien. Seguimos con la demostración. Ya aplicamos 5 acá. ¿Puedo aplicar hipótesis inductiva ya o todavía no? No, muy bien. Todavía nada se parece a la hipótesis inductiva porque tengo este X dando vuelta acá adentro todavía que no me deja aplicar la hipótesis inductiva. Fíjense que siempre para la hipótesis inductiva tengo que achicar el tamaño de la expresión que tengo. Bien. ¿Qué puedo aplicar ahora entonces? Ahí me dicen 7 en cardinal de XXS. Muy bien. Puedo aplicar 7 acá. Y acá es la instanciación obvia de nuevo, ¿no? Fíjense que X de acá es el X de acá y el XS es el XS, por lo tanto no la vamos a inscribir a la instanciación obvia.
pero tengo que escribir bien esto. ¿Qué obtengo una vez que apliqué este paso? Es decir, una vez que reemplazo esto, ¿qué tengo que escribir? Bien, lo que está escrito del lado derecho de esta igualdad. Si estoy usando esta expresión, la tengo que reemplazar por la expresión del lado derecho. Por lo tanto, acá tengo que escribir, como me dice muy bien ahí Ignacio, 1 más cardinal de xs. Pregunta, ahora. ¿Ya tengo la hipótesis inductiva o no tengo la hipótesis inductiva? No, todavía no. Fíjense que tengo un montón de cosas dando vueltas que no quiero, como esta X, perdón, esta X, este 1, son cosas que todavía no me sirven. Así que, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo ir resolviendo para poder tratar de limpiar la expresión y llegar a la hipótesis inductiva? Bien, como pista, siempre, fíjense que usamos 5, que es del más, usamos 7, que es del cardinal, pero tenemos otra función involucrada, que es el take. Y tiene total sentido que en alguna parte tengamos que usar la definición del take. Por lo tanto, y como estamos en el caso inductivo, justamente, tenemos que usar 3, que es esta. Entonces acá usamos 3, y acá sí vale la pena hacer la instanciación, porque la instanciación no es la obvia. Muy bien, Benjamín. N, en este caso, es todo esto que tengo acá adentro. Fíjense que el segundo argumento del take es el número, es el n, y en este caso es todo esto. Por lo tanto, a n lo instancio con 1 más cardinal de xs. Y después tengo que el x es la instanciación obvia, la identidad, es x, y el xs también es la instanciación obvia, es el xs. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que al fin y al cabo, 1 más xs, cardinal de xs, es un número n. Así que lo tomamos como n. Porque tenés razón. Muy bien, gracias por hacérmelo notar, Ana y Juan Ignacio, que leí mal lo que escribió Benjamín. Y muy bien que están atentos. Esta no es la instanciación obvia. Fíjense que lo que tengo acá, fíjense que acá yo tengo x pegado a xs y acá tengo x pegado a toda esta lista. Por lo tanto, no es xs, sino que acá es xs más y s. Gracias y muy bien por estar atentos. Ya saben que tienen un punto menos. Entonces, recapitulando, tenemos que aplicar el paso 3 porque estamos en el caso inductivo del take, estamos en un x pegado a algo y estamos con una lista, con un número 0, claramente no es 0, ¿no? Porque es 1 más un cardinal, así que claramente no es 0, así que no es ni este, así que es este. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, bueno, si aplicamos 3, bien, está muy bien, Marcos, que preguntes. Fíjate. Y perdón que acá no subrayo. Dijimos que íbamos a tratar de aplicar la definición del take. La definición del take toma estos dos argumentos. Esta lista y esto que es algún número. Entonces, cuando yo subrayo todo eso y digo, bueno, voy a aplicar el take a todo eso, o sea, la flechita para arriba, tengo que decidir si uso la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3. La ecuación 1, primero, la ecuación 1 claramente no la puedo usar, porque yo necesito, acá tengo un pattern matching con un 0, y este número que yo le estoy pasando acá claramente no es un 0, porque es 1 más algo que como mínimo es 0. Por lo tanto, este número que tengo acá al menos es un 1.
Por lo tanto, este caso base no me sirve. Ahora, para usar este otro caso base, yo tendría que tener la lista vacía. Estoy X pegado a otra lista, o sea que tengo un X ya en mi lista. Por lo tanto, no es vacía. Entonces, este caso no me sirve. Luego, el caso que yo tengo que usar es el caso 3. Entonces, si usamos el caso 3, fíjense que yo tengo 3 variables acá en el caso 3. Tengo el n, que es el número que yo le paso como argumento al take. Y en este caso, el número que yo le estoy pasando al take es este, 1 más cardinal de xs. Por lo tanto, n se instancia con ese número 1 más cardinal de xs que le estoy pasando. El take, además, toma una lista x pegada a xs. En mi caso, eso machea con esta lista, x pegado a todo eso. Entonces, el primer elemento de toda esa lista es el x. Por lo tanto, el x este que yo tengo acá, lo instancio con el x que tengo acá. Pero ahora yo acá tengo una lista cualquier xs y lo tengo que instanciar con la lista que yo tengo después de los 2 puntos acá. Fíjate que el xs es lo que yo tengo después de los 2 puntos acá. Y lo que yo tengo después de los 2 puntos acá es todo esto. Por lo tanto, el xs de mi lista original lo instancio, de mi función original, perdón, lo instancio con todo este xsp más y s que tengo ahí. ¿Estamos, Marcos? ¿Se entendió la instanciación ahora? Genial. Entonces, ahora tengo que escribir por quién reemplazo toda esa parte izquierda. ¿Qué tengo que escribir acá en la parte izquierda ahora? Fíjense esto. Cuando yo aplico el take a una lista que empieza con x pegado a xs, me dice agarra el x y ponelo adelante. Entonces, ¿cómo arranca mi expresión acá? ¿Qué es lo primero que tengo que escribir ahí? Bien, el x, porque el primer elemento de toda la lista era el x acá, y este me dice agarrar el primero que tengo acá y ponerlo al principio, tengo el x. Entonces agarro ese x y lo pego a algo. Se lo pego a algo. ¿Y a quién se lo...? Me pone la mayúscula. ¿Y a quién se lo tengo que pegar ahora? Se lo tengo que pegar a esta llamada recursiva. Y esta llamada recursiva, de acuerdo a esta instanciación que yo tengo acá, ¿quién es? ¿Alguien me puede decir quién es esa llamada recursiva? No me digan lo que dice acá en la definición, díganme con quién está instanciado. Bien, ahí va por el lado de lo que dice lo que dice Martín y lo que dice Ana. Fíjense que cuando yo tengo esto me dice X pegado. Primero tengo que poner el take de alguien, así que pongo acá take, y tengo que poner el take de n-1, pero mi n acá habíamos dicho que es todo esto, es 1 más cardinal de xs. Y a eso le tengo que restar 1 además. Fíjense que n, el n que yo tengo acá, que estoy indicando ahí, es todo esto. Por lo tanto, tengo que poner eso como argumento. Pero no me dice n, me dice n-1. Por lo tanto, es 1 más cardinal de xs menos 1. ¿Se ve eso? ¿Se ve por qué es el menos 1? ¿Alguien no entiende por qué puse este menos 1 acá? Ok. Asumo de que se entendió ese menos 1 entonces.
Y ahora tengo que poner el segundo parámetro del take. De poner el segundo parámetro, fíjense que acá este take toma el n-1, que es lo que acabamos de decir, y ahora tenemos que poner el XS. Pero el XS, ¿con quién está instanciado en este caso? Muy bien, Martín. Con XS más, y S habíamos dicho. Lo tienen escrito acá arriba, de hecho. Así que con eso estamos instanciando acá. Bien. Ahora, fíjense, ¿puedo aplicar hipótesis inductiva? Ya aplicamos la definición del más, aplicamos la definición del cardinal y aplicamos la definición de la flechita para arriba. ¿Dónde puedo aplicar la hipótesis inductiva? ¿A esto te referís, Leandro? Ah, bien. ¿Esto es igual a esto? Ah, bien. Ahí va. Primero hay que hacer lo mismo. Primero hay que hacer lo que dice Manuela, ¿no? Tenemos que resolver esta expresión. Yo acá en la hipótesis inductiva no veo ningún 1 más cardinal de XS menos 1. No es exactamente igual, ¿no? Me haría falta resolver esa expresión. Entonces, primero aplico aritmética, ¿no? Entonces ahora hago, sí, copio lo de arriba, pero acá lo que hice fue hacer 1 más menos 1 y me quedó 0. Perdón, acá hice lío, escribí primero notación prefija infija y después prefija. Vamos a uniformizar la notación. Perdón por la confusión. Usé primero la notación infija y después lo pasé a prefija y eso confundió un poquito. Ahí va. Entonces ahora, fíjense qué hicimos acá. Este 1, le restamos este otro 1, nos quedó 0, por lo tanto nos queda solamente cardinal de XS acá adentro. Entonces ahora sí, fíjense que lo que tengo acá es exactamente qué cosa. Muy bien, la hipótesis inductiva. Perdón, el X no va, ¿no? Es esto de acá adentro. Muy bien, Ignacio. Muy bien, Ignacio. Es lo que tengo acá adentro. Entonces aplico hipótesis inductiva. Entonces me queda X y la hipótesis inductiva me dice que esto que subraya acá, ¿a qué es igual? Bien, eso que subraye es XS. Y lo que tengo del lado derecho, el lado derecho que no cambió nunca, es X pegado a XS. Y entonces ahora, ¿qué puedo hacer acá? Directamente ya tengo dos lados que son exactamente iguales. Fíjense que los símbolos que aparecen de este lado son los mismos símbolos que aparecen acá. Entonces ya puedo aplicar reflexividad de la igualdad y me queda true. ¿Vamos? Disculpe, profe. Sí. Me acabo de dar cuenta que en todas las justificaciones tiene el símbolo de la reflexibilidad del igual, en lugar de, digo, perdón, quiero decir de la... Equivalencia.
Equivalencia lógica, gracias. En lugar del igual. Claro, ¿qué dijimos cuándo dijimos que usábamos la equivalencia lógica? Únicamente cuando ambos son booleanos, que es únicamente el último. No, no cuando ambos son booleanos. Cuando toda la expresión que estoy usando acá es una expresión lógica, una expresión booleana. Y fíjate que acá estoy haciendo algo igual a algo. Eso o es verdadero o es falso. Así que toda esta expresión es un booleano. Esto no es un booleano, esto es una lista. Esto no es equivalente a algo. Eso es igual a algo, como bien decimos acá. Pero toda esta expresión que expresa una igualdad, o es verdadera o es falsa. Eso es un booleano. Y eso, como es un booleano, para decir que eso se evalúa al mismo valor de verdad que tiene el renglón este de abajo, decimos que es equivalente lógicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier variable que yo ponga acá, la expresión que yo tengo acá en el primer renglón siempre tiene el mismo valor de verdad, verdadero o falsa, que esta. Es decir, si esta es verdadera, esta es verdadera. Si esta es falsa, esta es falsa. Eso queremos decir con el equivalente. Y yo acá no puedo poner un equivalente. Porque esto es una lista y esto es una lista. Acá tengo que poner un igual, porque es una igualdad entre estos términos en matemática, digamos, en la demostración. Pero toda esta expresión me da un booleano y toda esta expresión me da un booleano, por lo tanto acá uso equivalencia. Eso es lo que dijimos al principio de la clase y eso es lo que nos establece esta tablita. ¿No? No sé quién era el que preguntó, pero porque escuché la voz, pero y no vi quién hablaba, pero no sé si quedó claro. No se hacen cargo, Raúl. Después pasame, Walter, vos quiénes son todos los que preguntan y no se hacen cargo, así les bajamos más puntos todavía. Pero sí se hizo cargo, solo que por el chat. No le hagan tanto bullying. No vi yo, no vi quién se hizo cargo. Para el Pero que bueno, dice no que, importa. para el que dice que sí se hizo cargo, también bajamos puntos. Bajamos puntos a todos. Por gorra, sí, por gorra. Bueno, entonces, el profesor no tiene puntos, Santiago, nosotros estamos más allá de eso, así que no nos pueden bajar puntos. Preguntas sobre la demostración. Los que no somos, los que son viejos como vos, Walter, si quieren bajar edad. Nosotros los jóvenes todavía no. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para ir cerrando esta parte de la clase? Bueno, si no hay consultas, entonces, ¿alguien iba a decir algo? Escuché un micrófono. Bueno, cerramos esta parte entonces, volvemos en 10 minutos, a las 4, estamos de vuelta por acá para la segunda parte de la clase. Entonces, nos vemos. Podemos cortar la grabación si quieren.